Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Por qué. Ese espacio donde conversamos con expertos sobre temas históricos, sociales, culturales, políticos, siempre con la intención de aterrizar en temas que nos ayuden a entender el mundo una pregunta a la vez. El día de hoy tengo el enorme gusto de contar en este espacio y este episodio con el Pepe Germán. El Pepe es un experto, es un todólogo de la música, productor musical de varios géneros, docente en institutos, en colegios, artista en sus propias facetas, con bandas como Los Tigres del Chaulafán, El Retorno de Exxon Valdés. Entonces, para mí de verdad que es un gusto poder contar con el Pepe en este espacio, sobre todo cuando el tema de hoy es tan apasionante como los orígenes, la evolución, la causa y hacia dónde va la música protesta. Entonces, de antemano, Pepe, te quiero agradecer muchísimo por aceptar esta invitación. Y antes de empezar, quiero dejarles un mensajito corto a los oyentes que nos estén escuchando, porque en la descripción de este episodio ustedes van a poder encontrar adjunto un link que les lleve a una lista de reproducción de Spotify con todas las canciones y demases que estamos discutiendo en este episodio. Como es un episodio bastante musical, obviamente vamos a hacer referencias y es súper chévere que ustedes puedan compartir esa experiencia con nosotros escuchando las canciones a las que nos referimos y por supuesto más música, no solo las que mencionamos, sino también todo lo que tenga que ver o lo que pueda asemejarse a la música protesta. Entonces, dicho esto, Pepe, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Emilio, gracias por esa presentación. El gusto es mío. Y vamos una pregunta a la vez entonces. Eso, perfecto. Bueno, para empezar, hoy día vamos a hablar de música protesta, ¿no? Yo creo que todos, por lo menos hasta mi generación, hemos crecido hasta cierto punto escuchando a lo mínimo una canción de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez, de Los Prisioneros, capaz, de Víctor Jara. Pero a mi idea eso se ha ido diluyendo un poquito con el tiempo. Quizás hoy en día las generaciones más jóvenes no tienen tanto conocimiento de esto. Entonces, pensando un poquito en ellos, si tú pudieras resumir la esencia de la música protesta en una palabra, ¿cuál sería y por qué? En una sola palabra yo te diría mensaje. La música protesta siempre buscó ser la portadora del mensaje, la portadora de un mensaje. Y si es que ese mensaje contenía, o más bien, si es que ese mensaje venía cargada de un contenido de contra la guerra, de igualdad, antisexismo, pro derechos humanos, igualitarios, o más bien la igualdad, o en algún punto cargada de ideología, se la reconocía perfectamente como una canción de protesta. Y fuera de ser la música una sola de las formas de arte que se manifiesta en protesta, porque todo el arte de alguna manera se manifiesta en protesta, quizás es como mucho más reconocible en el género de la canción y de los cantautores que este mensaje, como te digo, sea como la idea central de lo que ahora se conoce como el género de música protesta. Ahora, empezando por el principio, como se dice, ya empiezas hablando un poquito de las crisis que más o menos disparan a que este tipo de música o este tipo de arte con un mensaje nazca, ¿no? O sea, las guerras, violaciones de derechos humanos, cualquier tema de conmoción social que pueda realmente afectar a las personas. Pero yo quiero preguntarte, ¿hay algún momento y un lugar específico donde haya nacido este género en Latinoamérica? Porque, claro, tomemos en cuenta en Estados Unidos, no sé si podamos considerar al blues como la primera forma de música protesta con los afroamericanos, no sé, picando el algodón y cantando el blues, no sé si eso es una forma de música protesta. Bob Dylan después con el tiempo empezó también a salir con mensajes súper poderosos de enfoque social. Pero en Latinoamérica, ¿cómo y dónde surge este tipo de música? Verás, creo que lo más claro, el momento más claro de la música protesta en Latinoamérica es la década de los años 60, definitivamente. Porque a partir de la Revolución Cubana, y aquí quiero hacer un contraste más adelante, a partir de la Revolución Cubana, también la idea de poder, la idea de a través de la música manifestar ideología y manifestar una adición política o una adhesión política hacia un movimiento que en ese momento era contracultura, era de contra, era revolucionario, estaba como muy en boga. Y no solo eso, sino que la influencia también de los cantantes norteamericanos, como tú mismo has dicho, Bob Dylan, como Joan Baez, en los años 60 y 70, durante la revolución contracultural de la juventud hippie en los Estados Unidos, influyó muchísimo también para que se dé ese germen de música y de canción protesta en Latinoamérica, conocida como la nueva canción latinoamericana. Y varios ejemplos a lo largo del continente
también con distintos nombres, como en el caso de Brasil, que se llamó La Tropicalia, o en Argentina se llamó El Nuevo Cancionero, en Chile la Nueva Canción Popular Chilena. Todas tenían como una cierta particularidad, pero todas estaban realmente influenciadas por este momento histórico, por esa coyuntura política de revolución, como ejemplo la Revolución Cubana y el movimiento contracultural norteamericano, y por supuesto también los ideólogos y los cantantes europeos que en ese momento también estaban pasando por esta bisagra temporal, oponiéndose justamente con ideas imperialistas, con ideas capitalistas, con ideas no tan progresistas. Entonces, si quieres ponerle así el pin perfecto, es la década de 1960 en Latinoamérica. Pero la música protesta viene de muchísimo antes. O sea, tienes que pensar que la música protesta es música popular. De esencia es música popular. Y para eso te tienes que remontar al medioevo, a la figura del juglar, del trovador, de estos personajes que en algún punto pertenecían a la corte, que eran músicos profesionales de corte popular, que eran pagados por las cortes para también ser mensajeros de la corte, para entretener a la corte, tanto a los reyes como a los plebeyos. Y en sus mensajes muchas veces acarreaban la crónica social, acarreaban también los poemas hacia el gran rey, o quejándose del rey, o quejándose del sacerdote, o contando de las penurias del pueblo, etcétera. Y ese mensaje ya venía cargado de un sentido político también, un sentido social, que va forjando de alguna manera la idea de que el músico callejero que gira alrededor de una corte también puede ser el mensajero del pueblo. Entonces, por ahí vienen los orígenes, pero donde ya creo que se manifiesta en serio es donde te digo, ¿no? En la aparición de este movimiento ideológico que a través de la canción manifiesta el descontento político, social en Latinoamérica. Y sobre todo porque estábamos pasando todos los países en ese mismo momento por dictaduras, en algunos casos extremadamente criminales, y en otros casos, como en el Ecuador, una junta militar que lo que quería era devolver el poder a los civiles. Y ahorita que empiezas a hablar de la época del medioevo, o sea, yéndonos un poquito allá, me parece súper interesante porque justo te iba a decir, o sea, es interesante que hables de esto, este concepto de que finalmente la música protesta termina siendo música popular, pero los cantautores o quienes transmiten este mensaje a fin de cuentas sí están conectados, no sé si con la élite intelectual, pero con lo que está pasando en los niveles altos de decisión y de realidad política, que no todo el mundo tiene acceso a eso. Y me llama mucho la atención que justo que tú mencionas de esta capacidad de que son a fin de cuentas de ellos como los mensajeros de la realidad. Puede ser justamente que ellos sean los primeros influencers políticos, Eso, digamos, siendo ellos además los trovadores primero eran nobles. Acuérdate que en el medioevo como que todo se trabajaba a partir de castas y de acuerdo con títulos de nobilidad, con títulos de nobleza, con pertenencia a la corte o no. Si es que tú eras plebeyo, estabas fuera de la corte. Si es que eras un ciudadano de a pie, básicamente no tenías la chance de que el rey te escuche. Y los mecanismos para que eso suceda pasaban a través pues, en ese entonces no habían ministerios necesariamente, pero pasaba claro. por influencia personal, o quizás por los favores que tú le podías hacer a un noble, y este noble quizás te podía proteger de cierta manera, o si caías en favor de algún noble y por ahí dejaban cultivar 2 hectáreas y no media hectárea como el resto, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión política en el medioevo como que más bien se manifestaba fuera de los ámbitos tan institucionales como los conocemos ahora, pero ya se daban, ahí estaba el germen, ¿no? Y los trovadores, siendo nobles, ellos eran los que componían estas canciones que después entregaban a los juglares, quienes eran los mensajeros de la corte, o los mensajeros de estos trovadores, para que ellos, a través de su arte popular, en las cortes itinerantes, puedan no solamente pasar los mensajes de la nobleza hacia el pueblo, sino también del pueblo hacia la nobleza. Pero claro, todo esto a partir de la memoria. Muchas de estas cosas no se escribían, no necesariamente habían como el cancionero de la familia, qué sé yo, o el cancionero Claro. del rey. Bien, eran estas crónicas o estos pequeños episodios casi como instructivos que se esperaba que ellos se aprendan de memoria y después lo recitaran a la gente. La memoria es frágil, los humanos, sobre todo, y me imagino en ese momento, debe haber sido también complicado porque no todos hablaban el mismo idioma en la aldea.
habían distintos dialectos dentro de una misma región, etcétera, habrían tenido que improvisar muchísimo. Y dentro de esas improvisaciones quizás también, y por el uso de dialectos y por el cambio de dialectos que había en los distintos territorios, quizás los mensajes no necesariamente eran completamente entendidos. Y también de esa manera el lenguaje se volvió bastante subversivo. Y por ahí también el germen de por qué el cantante se vuelve el manifestante de los deseos del pueblo a través de una forma de arte que también puede estar en superficie manifestando algo romántico, estando otro tipo de mensaje, pero muy por debajo en su estética, en su poema, en la parte más profunda, en realidad te está haciendo pensar y te está haciendo cuestionar la figura del poder, la figura del rey, la figura del conde. Que ahorita tú empiezas, justo terminas hablando de eso y me haces pensar en esta canción que a mí me encanta de Maurice, que se llama El Oso, ¿no? Que les recomiendo a todos que la escuchen. Si tú la escuchas muy por encima, o sea, tú dices, chuta, pobre oso, o sea, te está hablando un oso que le enjaularon, le llevaron al circo y ahí se quedó, pero entendiendo justo el contexto en el que nace esta canción, te das cuenta que finalmente el oso termina siendo algún tipo de simbología del pueblo argentino y el circo es la dictadura, ¿no? O sea, cómo les quitaron absolutamente todo. Exacto. Y empezamos ya a topar como el otro tema, ¿no? Porque quizás como tú dices en ese caso o como en el ejemplo que acabo de poner, Maurice fue mucho más sutil en su manera de expresar esta noción, pero tú también tienes otro tipo de músicos como Víctor Jara, por ejemplo, que eran muy directos en su manera de componer. Y yo no puedo dejar de pensar que estaban viviendo en épocas de dictaduras muy sangrientas, criminales, como tú bien lo mencionabas hace un rato, donde, por ejemplo, en Argentina ejecutaban a personas botándolas desde un avión que caigan en el Río del Plata. ¿Cómo pueden, o no sé si tú sepas, pero qué sentían estos músicos sabiendo que su música los podía terminar matando? O sea, algo tan puro como una composición podría terminar siendo la causa de tu muerte y finalmente es lo que pasó con Víctor Jara, ¿no? O sea, eso es lo que le termina costando la vida a él. En realidad, en Argentina el movimiento de la música protesta se fusiona con lo que en su origen en 1963 fue el boom del folclore. Más bien fue como un regresar a ver a las raíces de la música folclórica de Argentina con gente como Mercedes Sosa, como bien decías tú, León Gieco, Facundo Cabral, que comenzaron a crear como esta noción de que si la música en Latinoamérica se tenía que manifestar, lo tenía que hacer desde un lugar, desde lo más profundo de su manifestación nacional. En 1973 se da el golpe en Argentina y para entonces este grupo de músicos había influenciado ya a otros músicos jóvenes que en su momento estaban también ya fusionando la música folclórica argentina, dando los primeros pasos hacia una noción sobre el rock nacional argentino como Charly García. En el momento de la dictadura, yo lo que creo que es todos estos jóvenes músicos sintieron fue la urgencia de hacer el aguante, como le dicen acá, de hacerse el aguante y de hacer el aguante a la gente, porque fue un periodo de extrema tristeza, de extrema violencia, pero también de una profunda tristeza por la pérdida de los seres queridos, por haber perdido la noción de la paz, la noción de la seguridad, la noción de la supervivencia. Y el llamado de estos jóvenes músicos era más bien a mantenernos juntos, a pensar que todavía hay esperanza, que después de esto algo bueno va a venir, siempre desde el cuestionamiento de las formas burdas y de las formas violentas de los militares de ese momento y también con el mensaje de unión y de que no hay que bajar los brazos. Ahí lo fuerte, por ejemplo, que fue el acompañamiento de los músicos y del arte de la canción protesta a las Madres de Mayo, a las madres de las abuelas ahora de la Plaza de Mayo, a las madres de los desaparecidos, en los plantones. En fin, se encontraban medios para que también la música y los músicos se puedan manifestar o el mensaje llegara de alguna manera y diera esperanza a la gente. Yo creo que ese fue el gran motor de supervivencia también de lo que ahora se conoce como el rock nacional argentino y por eso cala tan fuerte y tan profundo en esta sociedad. Yo lo vivo a diario acá y la gente no es que es fanática por fanática, Claro. es porque caló profundamente de muchas formas, pero sobre todo con este mensaje de esperanza, de vamos a estar bien,
de hay que ser fuertes, de hay que seguir creyendo. Y ese mensaje sigue vivo. Ahora ha evolucionado mucho ese mensaje, también ha cambiado mucho el escenario político, el escenario donde se hace la música, la libertad que se vive en Argentina ahora es loquísimo, pero es gigante, o sea, es maravillosa, pero ese mensaje y ese feeling sigue ahí y lo puedes ver, lo puedes palpar, es una energía impresionante. El público en un concierto aquí en Argentina es la cosa más loca que te puedes imaginar. Y es por eso. Ahí quiero empezar a profundizar un poquito más en esta noción que hablabas de la evolución desde música como la de Mercedes Sosa, Facundo Cabral, y cómo eso empieza a llegar digamos, a terminar en música que termina siendo la de Charly García. Digamos que León Gieco, bueno, también igual él termina como haciendo un montón de rock nacional, ¿no? Y expandámonos un poquito, por ejemplo, a Chile con Los Prisioneros, pero tú hablabas de esto, el mensaje súper esperanzador. Que claro, que es el caso, por ejemplo, de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez de Arriba en Cuba, que adoptaban ese mensaje, Víctor Jara, incluso diría que León Gieco, con, por ejemplo, como tú decías ahorita, con Solo le pido a Dios, o sea, son canciones que realmente te llaman a la esperanza, pero luego empieza, digamos, a transformarse en el rock, que ya empieza a ser hasta auditivamente más agresivo, más transgresor. Y León Gieco empieza a sacar canciones como El Imbécil o Fachos. Los Prisioneros sacan canciones como ¿Por qué no se van? Los Twist, digamos, sacan Pensé que se trataba de cieguitos. Y ya son letras que empiezan a ser más como agresivas también en su entrega, en su delivery al público. Ahí la pregunta que yo te tengo es, ¿qué tiene que ver esto con que lo uno sea folclore, lo otro sea rock? ¿Pasa netamente por el estilo de música que es? ¿O lo entiendes tú como un concepto, digamos, sociocultural histórico? Porque tomemos en cuenta que Mercedes Sosa, cuando empieza a componer y empiezan a hacer todo esto, paralelamente en Estados Unidos estaba viviendo la época del Flower Power, o sea, los hippies y amor y paz, pero eso luego poquito a poco empieza a diluirse y empieza a haber más agresividad también. A ver, analicémoslo paralelamente. Entonces, en Estados Unidos, hagamos como un recuento histórico, ya. Digamos que en el siglo XIX, Estados Unidos, los esclavos usan cánticos religiosos de esperanza hacia el futuro, la libertad y una vida sin opresión. Convengamos que por ahí parte este mensaje esperanzador y la música como su vehículo, ¿ya? A través del gospel, de sus propios cánticos mientras trabajaban. Ese era el aguante que ellos se hacían a sí mismos. Vamos adelante. Nadie conoce las penas que tengo, pero voy a seguir adelante. Géneros como el blues y como el jazz que también acarrearon esos mensajes porque también eran construcciones culturales que venían de los afroamericanos que por supuesto se iban a traducir en otras formas musicales como el blues y el jazz. En 1930, Billie Holiday cantando Strange Fruit, la canción que habla sobre los cuerpos colgando de los árboles en contra de los linchamientos y de la violencia racial que vivía los Estados Unidos en ese momento, en la época de Jim Crow. Para esto, ya los esclavos liberados en los Estados Unidos se acercaban y tuvo que pasar un periodo de 90 años para que se acercaran más hacia la Declaración de los Derechos Humanos de 1963. Y aún así todavía seguían imponiendo leyes raciales de segregación en contra de los afroamericanos. Para 1940, Woody Guthrie, un cantautor de música hillbilly que se oponía o cantaba mensajes en contra del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que llegó a componer la canción This Land is Your Land en contraposición con una visión completamente Disneyland de el nacionalismo que en ese momento se quería vender al pueblo norteamericano previo a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, justamente para poder protegerse o más bien desde esta noción de esa guerra es allá, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos vamos a meter con nada y de repente en 1941 Pearl Harbor y les Sí. toca por fuerza entrar. Entonces Woody Guthrie en ese momento se volvió como la voz a través del folk, se volvió la voz de protesta. Hacia 1950 hubo mucha represión por parte del Estado persiguiendo a los comunistas, no solamente políticamente, sino en las artes. McCarthy, el senador McCarthy, persiguió a montones de artistas de cine, pintores, escultores, escritores, gente del teatro, gente de la música, por su pensamiento. Si no en 1950, si no fue algo completamente manifiesto, sí hubo como esta noción de que a través de la canción había una protesta. Por suerte también era la época del bebop y una de las maneras más
interesantes de protesta es esta música histriónica que te invitaba a pensar sin letra. Entonces pensemos, bebop también fue una forma revolucionaria de música protesta. No es una canción, pero es música. Y para 1960 y 70 ya aparecen Bob Dylan, Joan Baez, el movimiento hippie, etcétera. Y con ellos toda la generación de Southern Rockers y toda la generación de bandas que acarrearon también esos mensajes en contra de la guerra de Vietnam, en contra de los gobiernos opresores, Nixon, etcétera. Y después con la decepción del movimiento, de la juventud hacia el movimiento hippie, una crítica hacia ellos mismos y su generación pasada con el punk, el new wave y después todos los demás géneros, ¿no? Entonces, si bien toda esta ola de rebeldía y de crecimiento, o más bien de contraposición cultural, siempre ha tenido un espacio a lo largo de las generaciones y de varias décadas en los Estados Unidos y se ha hecho manifiesto a través de los medios, porque además también ellos son los productores más grandes de música que hay, Claro. o de, digamos, de material mediático. Se ha hecho evidente para el mundo o ha estado o ha sido evidente para todo el resto del mundo su paso político y cómo la música también ha tenido sus etapas de acuerdo a la coyuntura. Ahora, en Latinoamérica, paralelamente, tenemos exactamente las mismas cosas, pero quizás no se ha podido porque en Latinoamérica en algún punto no hubo tanto adelanto tecnológico, Ujú. pero cuando sí lo hubo, se comenzó a manifestar y se comenzó a plasmar las obras y la música y el trabajo de diversos artistas que estaban, por supuesto, dentro de este género. Entonces, si lo piensas nuevamente paralelamente, desde el siglo XIX, Latinoamérica, muy probablemente la música estaba muy ligada también a un contexto social específico, acercándonos a finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, como que se comienza a volver también una manifestación cultural específica de nuestra cultura de acuerdo a donde estemos. Pensemos en Cuba, el son, el mambo. Después del mambo influye de tal forma a través de la gente que visitaba La Habana de diversos lugares del mundo, influye a México, de México sube por Latinoamérica, baja por Latinoamérica, por Panamá, llega a Venezuela, llega a Colombia, llega al Ecuador, JJ Ujú. cantaba. Y así, hasta que nos llega el momento cultural, coyuntural a toda Latinoamérica en la que vivimos la represión de las juntas militares y se vuelve relevante el trabajo que quizás en algún punto no era tan llamativo de los jóvenes revolucionarios de la canción con la nueva canción latinoamericana. Y le comenzamos a parar bola y se vuelven completamente relevantes sus mensajes. Entonces, también yo creo que es tanto una cuestión de contexto, así como una cuestión de oportunidad, de estar en el momento justo, en el tiempo justo. Ahora me gusta un montón esta palabra que usaste hace un rato, ¿no? Que decías el germen, Sí. porque con Ajá. la última conversación, o sea, con lo último que acabas de decir, queda demostrado que sí era como un germen, ¿no? O sea, se va importando y más es de acuerdo a este TED Talk que vi alguna vez de Jorge Drexler, donde, claro, él hace esta analogía de cómo nace en Panamá cierto género musical y luego termina en Argentina con el tango y luego en Israel con su propia, o sí, cómo está todo conectado, ¿no? Entonces, me parece súper apropiado que se lo considere así de esa manera como un germen, ¿no? Algo que se esparce así. Ahora, claro, tú decías de esta noción de que la música protesta, o sea, inherentemente parte de la cultura, o sea, de lo que identifica a la gente, y por esa parte es la parte folclórica, ¿no? Pero, y por supuesto que en Latinoamérica predominantemente hubo dictaduras de derecha, ¿no? Impulsados por poderes ya más fuertes de Estados Unidos, por supuesto, pero que eran dictaduras de derecha. Pero igual, de todas maneras, tuvimos dictaduras de izquierda, empezando por la cubana, que lo hablábamos hace un rato, ¿no? Qué bueno que haces ese contraste porque aquí viene justamente lo que yo te decía. De la canción cubana yo creo que hay que hacer una gran diferenciación. Entonces, si quieres, parto desde ahí. Sí, sí. Donde yo veo la gran diferencia y la distancia que se tiene que marcar con el tema de la música cubana, o más bien de la música revolucionaria cubana, a diferencia de la música protesta del resto del mundo, es que la música revolucionaria cubana parte además de un movimiento artístico dentro de la isla después de la revolución, que fue impulsada por la revolución. No sé si has escuchado de la revolución del feeling. El feeling es un movimiento estético, cultural dentro de Cuba, justo después de la revolución, cuando se instaura en 1961, que abarcan nociones
Es loquísimo porque estando en Cuba te das cuenta, es un feeling, de hecho es un feeling. Es una transgresión del lenguaje, es más bien, perdón, es un traslado de la idea del término feeling en inglés, que es el sentimiento, al español y que proponía que los jóvenes, o más, no los jóvenes, proponía más bien como que esta onda de la particularidad de las artes cubanas que tienen esta noción específica y especial solamente de ser cubanas. Entonces, Pablo Milanés, cómo canta, Silvio, cómo canta, las letras, cómo están escritas, la música, cómo está escrita, el gusto con el que está hecho, la canción, la instrumentación, etcétera. Todo eso pertenecía al feeling y es una simbiosis estética y social. Era cómo la gente se vestía, cómo se manifestaba, cómo bailaba, era su forma de ser, era un cubanismo a flor de piel. Pero entonces es una manifestación súper particular de ese pueblo. Y las canciones que surgían de ese medio no necesariamente eran canciones en protesta de la revolución, eran a favor de la revolución. Entonces, si es canción nacida en la revolución, no es una canción protesta. Sí, protestaban en contra del imperialismo, protestaban en contra de los yanquis, protestaban en contra de las nociones occidentales, por supuesto, protestaban sobre las cosas que la revolución protestaba y buscaban las mismas cosas que la revolución buscaba, pero no lo hacían en contra de la revolución. Entonces, realmente, una canción protesta cubana, convengamos que no contra su propio régimen, pero sí contra otras cosas fuera del régimen, ¿no? Sabes que ahorita me parece loquísima la explicación que acabas de dar, porque yo una cosa que toda la vida me he preguntado es que, claro, yo no entendía y yo decía, a ver, pero es que Silvio es una víctima, digamos, de una opresión durísima que tiene Cuba, o sea, y que sobrevive hasta el sol de hoy, pero le ves paralelamente que canta canciones de Víctor Jara. Entonces yo decía, no entiendo cómo, hasta cierto punto, siendo completamente sincero, decía esta hipocresía de criticar lo uno y no criticar lo otro, pero claro, con la explicación que tú das queda mucho más claro también, ¿no? Porque sin revolución no existiría Silvio, sin revolución no existiría Pablo Milanés, o sea, fueron impulsados por eso. Creo que sí hubiesen existido, solamente que ahí sí habrían sido músicos de protesta. El tema es que dentro del contexto de la revolución que tuvo a bien también impulsar muchísimo el arte y la cultura dentro de la isla y proteger a sus artistas, lo cual me parece muy noble y muy acertado, permitió justamente el crecimiento de estos movimientos alrededor de su cultura y de su nacionalismo, de su amor hacia sus manifestaciones particulares. Pero claro, eso también no quita que Silvio siempre canta desde un contexto ideológico de la revolución, que en su momento también tuvo muchísimo valor político en su mensaje y muchísimo valor para el resto del movimiento de la nueva canción latinoamericana. Fue una influencia súper fuerte y súper grande y positiva, porque por supuesto estábamos todos alineados en este mensaje o en esta búsqueda de la igualdad, de la paz, de la libertad sobre todo. Y esos eran los anhelos que la Revolución cubana hizo realidad para ese pueblo. Y a través de la canción, nosotros, el resto de Latinoamérica, quería llegar a lograr esos ideales, también oponiéndose a la realidad tortuosa que vivíamos a través de las dictaduras, porque ese también fue el caso de Cuba previo a la revolución. Entonces, no sé, como que ahí está también, yo creo, nuevamente usando esa palabra, el germen de este movimiento de pensamiento crítico y que se manifiesta a través de la música, pero es siempre en el contexto ideológico, siempre dentro del contexto ideológico. Ahora, en el Ecuador, lo más reciente, por ejemplo, o las cosas que yo veo que están sucediendo en este momento, Mugre Sur, por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Quito Fest. Justo te iba a Eh, preguntar por eso. bueno, si tienes alguna pregunta, sigamos a partir de la pregunta y ahondemos un poco sobre ese tema, porque creo que es importante topar aquí una cosa que es primordial y es la defensa de tu derecho a manifestar, de tu libertad de expresión, que en el Ecuador se está viendo muy mancillada. Antes de topar el tema de Mugre Sur, porque sí lo quiero topar un poquito ahorita, justo quiero hablar un poquito del Ecuador, porque si a mí hay un documental que me fascina y que yo recomiendo absolutamente todo el mundo que vea es Rompan Todo, ¿no? Que está en Netflix, porque es una historia del rock latinoamericano y que está muy vinculado a la música protesta que estábamos hablando ahorita, o sea,
te cuentan cómo muchos terminaron inspirándose en ese tipo de exponentes musicales para generar su música. Pero a mí sí me dio, digamos que tristeza, porque uno como ecuatoriano espera ver algún referente ecuatoriano en un documental de ese calibre y no lo teníamos. No sé si quizás tenga que ver un poquito con lo que tú mencionabas de que, claro, nuestra dictadura fue muy atípica frente a la del resto del continente, pero ¿cómo resonó, por ejemplo, la música protesta en un país como Ecuador, que tenía su propia realidad, un poquito más ajena a la que tenían los otros países en su momento? Porque a fin de cuentas sigue siendo un germen. Entonces, ¿cómo se reflejó la música protesta en el Ecuador? Yo creo que verás, justamente por lo atípica de nuestra dictadura, que en realidad fue una junta militar que en los 3 primeros años de existencia, del 73 al 76, trabajó para devolver el poder político a los civiles, ¿ya? Pero se terminó quedando hasta 1984, cuando vino incluso uno de los gobiernos más represivos de la historia del Ecuador, de León Febres Cordero, junto con los socialcristianos. Y en esa etapa, digamos, desde el 75 en adelante, cuando se comenzaban a instaurar ya los mecanismos para la vuelta a la democracia, se comenzó a ver actos violentos en contra de la sociedad y no al nivel ni tampoco cercanos a lo que fue en Argentina o Chile o en Brasil, que fueron verdaderos genocidios. Sí se vio represión muy fuerte porque también dentro de estos mecanismos de la vuelta a la democracia se planteó la oportunidad de que existan gremios y gremios de trabajadores y uniones de trabajadores. La que se me viene a la mente es la matanza de los trabajadores de este ingenio estatal en 1977 en Guayaquil. Ujú. Escapa el nombre en este momento, pero ese digamos que fue el episodio más marcado de esta violencia y de esta represión por parte de la policía hacia un gremio de trabajadores en el Ecuador durante esa época. Pero fuera de eso, antes de pasar a la democracia, en realidad como que no hubo tanto este choque tan aparente, tan evidente y tan claro entre la sociedad y la junta militar o los militares o la policía. Pero sí fue muy fuerte cuando comenzaron a aparecer los grupos subversivos ya en el gobierno de Febres Cordero, y Febres Cordero decide poner mano dura y comenzar a desaparecer gente. Con Alfaro Vive Carajo, ¿te refieres tú? Pero vive carajo y lo que sucedió con los hermanos Restrepo. Y esa realidad se torna completamente triste para nosotros justamente con estos casos y sobre todo con el caso de la familia Restrepo. Y ahí nacen o surgen, no es que nacen, pero surgen o se hacen evidentes ya las figuras del chamo Jaime Guevara, que ha sido y siempre va a ser la voz más revolucionaria del rock en el Ecuador. Promesas Temporales junto al Huidrobo, Alex Alviar, y también Ponte el Negro Acosta, Ramiro el Negro Acosta, el aparecimiento del rock como manifestación musical ya generacional en el Ecuador se planta claramente en los 80, influenciados también por todo lo que sucedía en Argentina con el rock nacional argentino, con lo que sucedía en Chile, con lo que sucedía en Brasil, con los Paralamas, con lo que sucedía con los prisioneros. Entonces, en el Ecuador creo que si bien empezamos un poquito tarde, pasamos por cosas extremadamente violentas y tristes. Dentro de nuestro contexto, la música comienza también a tomar forma de protesta o esta forma de movimiento y de cargarse de ideología a partir de esta coyuntura que acabamos de describir. Y lo que sucede más bien a lo largo de la época de los años 90, en donde justamente se plasma este documental que tú estás hablando de Rompan Todo, que desde mi punto de vista personal y muy personal, digo, es más bien como una carta de presentación de Gustavo Santaolalla. La razón por la que ningún músico ecuatoriano sale en ese documental es porque Santaolalla no ha producido ningún ecuatoriano. Él es el productor del documental. Bueno, ahí están todos los artistas que él produjo durante los años 90 hasta los 2000. Ahí está Aterciopelados, ahí está, se me escapan todos, pero bueno, está Café Tacuba, están Caifanes, está un montón de gente que fue, digamos, también fue el grupo de músicos o el grupo de artistas que conformaron el roster de artistas de MTV de la época. Eran también los que no sé, surgieron a partir de esta onda en complemento a lo que sucedía en Estados Unidos con el grunge. Nosotros lo tuvimos con todas estas otras bandas en
Latinoamérica, Molotov, Café Tacuba, Caifanes, etcétera. Si tú te pones a ver el afiche de 1999 de Pululao a Roca en el Volcán, ahí están todos. Incluso los que en el Ecuador ya éramos bandas y estábamos haciendo exactamente lo mismo desde nuestro pequeño nicho y nadie nos paraba bola. Entonces, bueno, volviendo al tema de Mugresur, para ponerlo más ya en el contexto actual, si en los años 90 nosotros teníamos carta abierta para manifestarnos, pero aún así también corríamos el riesgo de que nos repriman, como lo hizo Abdalá con los rockeros en Ambato y les mandó a cortar el pelo. En otros episodios más adelante, como en el último, en el concierto pasado de hace un año, de Sally Mileto en el Parque El Arbolito, que les mandaron a callar por haber gritado una expresión hacia el presidente. Ahora en el Quito Fest, Mugre Sur hace una manifestación con un monigote del presidente ecuatoriano y los censuran a partir del Ministerio de Cultura, no menos. Y además algunos artistas también por ahí diciendo que las artes no son para hacer política. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué el Ecuador está tan aletargado y tan desentendido que el arte realmente es para manifestar tu desconformidad, para irte en contra de lo establecido, para establecer también nuevas nociones de libertad, de por qué no podemos manifestarnos? Y me da mucha pena que eso suceda así. A ver, para el que no conozca, y esto sí fue de conocimiento público hace casi un mes. Hace casi un mes en el Quito Fest, esta banda de Mugresur hace lo que el Pepe acaba de escribir, ¿no? Cuelgan un monigote encapuchado del presidente Daniel Noboa y hacen la simulación como si estuviera colgado. Obviamente el Ministerio de Cultura reacciona. Claro, Lola Boom también termina metiéndose, ¿no? Respaldando lo que hizo Mugresur. Y tú justamente comentabas de esto de la sociedad ecuatoriana, de cómo estamos tan aletargados que no terminamos de entender estas formas de arte. Yo ahí lo que te quiero preguntar es, en este tipo de episodios, ¿estamos hablando de la musicalización de la política o la politización de la música? ¿Son las dos? ¿Es una forma de música protesta? ¿Es una forma de protestar? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que esas categorizaciones son bastante intelectualoides. Perdón si te ofendo de alguna manera, pero Para nada. esas categorizaciones de es la politización de la música o la musicalización de la política, perdón, pero es paja. El arte siempre ha sido subversivo y siempre será subversivo. Cualquier forma de arte tiene que llamarte a repensar tu realidad, a cuestionar tu realidad, a cuestionarte si es que estás realmente, si estás avanzando, si es que tu pensamiento realmente está enclaustrado por una cuestión institucionalizada o si es que estás pensando fuera de la caja. El arte siempre nos invita a pensar en realidades completamente paralelas a lo que nosotros estamos viviendo, incluso es una forma de escapismo. El arte siempre ha sido también ese vehículo de proyección hacia lugares no realizados. Y es donde también subyacen y yacen los sentimientos más grandes de esperanza, de libertad de expresión, incluso a través de sus formas más simples y de sus formas más inocuas, de sus formas más benévolas, sigue siendo una forma de transgresión. Entonces ahí es donde yo hago esta comparación y digo, bueno, el Ministerio de Cultura, que debería entender de estas nociones de arte y de cultura, cuestiona justamente el derecho y la libertad de una banda a manifestarse en un escenario dentro de su propia presentación, sea como sea, porque no les dijeron nada sobre los trajes que tenían puestos y esos tenían una simbología muchísimo mayor que colgar un monigote. Sus letras tienen una simbología mucho más fuerte y un mensaje mucho más subversivo que colgar un monigote de cartón. Se quedan en lo superficial, se quedan en ver un monigote colgado del cuello y dicen, oh no, están queriendo matar al presidente. Se quedan sobre lo más burdo. No ven más allá de las cosas que realmente se están manifestando. Entonces, libertad de expresión, loco, yo siempre he sido la música para mí es mi vehículo de expresión, va a ser siempre mi vehículo de protesta y mi apoyo manifiesto no solamente a Mugre Sur, sino también a todos los que hacemos música y hacemos arte y que lo hacemos en un medio extremadamente complejo como es el Ecuador. Sally Mileto, hermano, quizás la banda más contestataria que yo conozco, Ujú. les adoro también por eso, porque nunca han bajado los brazos y han tenido siempre muy bien puestos los huevos y hacia adelante. Entonces, yo creo que también el Ecuador tiene que repensarse en ese sentido, tiene que darse el chance de cuestionarse muy profundamente, sobre todo lo político. O sea, los políticos en el Ecuador ya tienen que dejarse de tonteras, ya no es ya no es una competencia de egos, ya debería realmente ser una competencia de capacidades.
y estamos llenos de ineptos. Entonces, Ahora quiero hablar un poquito más de la evolución de la música protesta. Entonces, ya empezamos a hablar un poquito de Mercedes Sosa, de cómo evoluciona hacia un poco más del rock. Hoy en día, ¿cómo ha evolucionado la música protesta? ¿Cómo se manifiesta de alguna manera? Porque claro, vemos que artistas que quizás nacieron en la época del rock nacional en Argentina con agrupaciones que protestaban activamente. Pongo un ejemplo, Fito Páez era el pianista de Charly García que protestaba 24/7, ¿no? Y Fito Páez sigue haciendo música hoy en día, pero quizás hoy su música ya no es tan enfocada en la parte política, sino se ha ido por otras vertientes explorando más. Pero a nivel regional, continental, ¿cómo ves tú que ha cambiado la música protesta? yo veo que la música más bien se ha vuelto bastante, la música en general se ha vuelto bastante costumbrista o más bien logística, siempre lo mismo, siempre va hacia lo mismo. Pero eso no quiere decir que no existan manifestaciones de lo contrario. Si el género urbano se ha vuelto la bandera musical actual, dentro del mismo género urbano también hay voces que se manifiestan subversivamente o se manifiestan de manera de protesta y con influencias de artistas que probablemente no sean propios del género. Convengamos que la música urbana también parte de estilos latinoamericanos que por ahí se consideraban no tan cultos. La salsa, el merengue, y que eran manifestaciones culturales muy específicas de ciertas regiones y ciertos lugares de Latinoamérica, específicamente del Caribe, de la isla, de las islas, Puerto Rico, de Cuba, y que eran géneros que básicamente servían o se entendía que servían solamente para el entretenimiento, el baile, la distensión, ¿ya? Pero que no te hacían pensar. Pero por ahí sale Willy Colón, Rubén Blades, los artistas de la Fania, Celia Cruz en contra de su propia revolución, ¿no? Celia Cruz hablando justamente de la opresión y represión que ella ya sentía hacia los años 80 y tuvo que huir de la isla. Ella ya cantaba en contra de los Castro, por ejemplo. Ujú. Caetano Veloso en Brasil, Gilberto Gil, gente que estuvo también, que fue expulsada de sus países, tuvo que vivir fuera. Gilberto Gil y Caetano Veloso pasaron una época larguísima en el Reino Unido hasta que pudieron regresar a su país en los años 80 para conformar el nuevo movimiento Tropicalia. Y después Gilberto Gil fue el Ministerio de Cultura de Brasil hasta bastante, creo que en el segundo término de Lula y que todos estos artistas de alguna manera fungieron de influencia también para los nuevos artistas que ahora están haciendo reggaetón, que están haciendo trap y que están haciendo música urbana. Y por ahí se me cruza, por ejemplo, la idea que Calle 13 es como el más evidente de Ujú. los grupos con Presidente, con René, como el más evidente de esta poesía crónica, digamos, como lo hacía Rubén Blades, por ejemplo, que a través de la música y los ritmos latinoamericanos también impostaba mensajes bastante subversivos y contaba historias de la población donde vivía y se ponía a él de ejemplo como en una situación social adversa y como un ejemplo también para poder dibujar esta realidad de pobreza y de marginalidad que se vivía en Puerto Rico o que se vive en Puerto Rico. En Chile, Mon Laferte, por ejemplo, con su manifestación a pecho abierto en los MTV Music Awards, fue, o no me acuerdo en dónde fue. Ella me aparece como una de las voces latinoamericanas jóvenes actuales que se manifiesta justamente con nociones sociales, políticas, de igualdad de género, sobre todo, y con el tema del Me Too, con el tema del feminismo y las nuevas nociones también de los movimientos sociales y no sé, creo que va por ese lado. De ahí a que la música protesta o la canción protesta subsista como género, creo que ya no tanto, pero no deja de haber cantautores, es decir, no deja de haber juglares en donde vayas. Y te digo el ejemplo acá en Buenos Aires, por donde yo paso, siempre hay alguien con una guitarra haciendo música. Porque también eso es interesante de la música protesta. Eres tú, tu guitarra y tu cancionero y tu lírica. No hay mucho más, no se necesita mucho más. Claro. La figura de Joan Baez, subida a ella en un, ¿cómo se llama? En un banquito con solo la guitarra y cantando y haciéndote pensar. Esta onda bien beatnik, ¿no? De poesía. Entonces yo veo eso, veo que sí todavía existe esa pulsión por llevar la música así, de esa manera, contar historias, por todavía narrar crónicas. También, como tomando en cuenta un poco lo que mencionabas hace un rato, me parece que de alguna manera, a fin de cuentas, toda la música
termina topando uno que otro tema, sea social, pero que tiene implicaciones políticas, porque claro, tú decías, por ejemplo, Rubén Blades. Pedro Navaja te habla de la crisis de inseguridad en Nueva York. Juan Luis Guerra, incluso Juan Luis Guerra te habla de crisis migratorias, ¿no? O sea, Visa por un sueño te cuenta sobre la travesía que tiene que hacer un migrante para salir de su país intentando hacerlo de la manera correcta. Bueno, residente ni se diga, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que a mí se me ocurre, que también lo he visto con tinte político de alguna manera o tinte de protesta, es Rawayana en Venezuela. A mí Rawayana, por ejemplo, me encanta. Hay una canción de ellos que a mí me fascina que se llama Tucacas, ¿no? Y tú escuchas la letra de Tucacas y te hablan de la superinflación, que es un mito del pez globo, o sea, y no hay manera de que no conectes esas cosas con la realidad venezolana, ¿no? Y ahorita también en Venezuela les acaban de cancelar los conciertos por su canción de Veneca, ¿no? Tal cual, tal cual. Rawayana, tremenda banda, a mí me encanta también y sobre todo la onda. Y es que yo creo que ningún músico escapa a la necesidad de manifestar también la realidad adversa o la realidad política o si se quiere alguna cosa en contra de lo que está sucediendo tanto en su gobierno o en su coyuntura o en su momento histórico. O sea, te pongo un ejemplo de mi banda, El Retorno de Exxon Valdez, una banda de punk legendaria de Quito que se forma en 1997. Nosotros tenemos un tema que se llama Amigo Vicente, quizás una de las canciones más famosas de la banda. Sí, sí. Ahora, ¿de qué trata esto? Nosotros ya no tocamos esta canción porque también somos sensibles a lo que está sucediendo y lo que sucede en el mundo ahora. ¿Y por qué no tocamos esta canción? Es básicamente porque no queremos que nos cancelen. ¿Ya? Nosotros tampoco queremos tampoco queremos provocar por provocar. Si bien nuestra idea y nuestra forma de hacer las cosas es muy punkera, no dejamos de ser sensibles también a lo que el público pueda sentir y no solamente el público, sino a un segmento específico del público que es justamente las mujeres, los feministas, las personas que buscan la igualdad de género y que están en contra del sexismo y que están en contra de los mensajes negativos hacia las mujeres y sobre todo en contra de la violencia sexual. ¿De qué trata la canción? De la violencia sexual de un grupo de chicos degenerados de un colegio de la ciudad de Quito que durante una mañana deportiva decidieron ir a manosear a una de sus compañeras y fueron captados en video y se evidenció esta violación pública de una niña por parte de sus compañeros en esta mañana deportiva del colegio. Los medios en ese entonces culparon a la víctima y se fueron en contra de la niña y decían, pero ella no tenía por qué estar ahí. Pero claro, pues si ya les vio que se acercaban, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no llamó ayuda? Cuestionaron estrictamente a la víctima. Y gente que te digo que en ese entonces y que después fueron políticos de nuestro país, manejaban los medios y tenían el poder de dar una visión que protegiera a la víctima y que diera nociones también de lo mal que estuvo que estos chicos hagan esto, se fueron en contra de ella. Programas como la televisión cuestionó de alguna forma muy superficial, pero también dejó en el aire esta idea de, bueno, pero por ahí no se sabe, la chica no tenía que haber estado ahí, etcétera. Los políticos salieron a decir que culpa de ella. Abdalá Bucaram, presidente de la nación, quería perdonarles a estos chicos, indultarles a estos chicos y no permitir que el colegio les expulsara. Y por eso hay una parte de nuestra canción que dice, y mañana vacación. Porque nosotros básicamente lo que hicimos acá es divertirnos, la gente nos defiende y al final de todo, mañana vacación. Entonces, lo que realmente estábamos queriendo hacer era dibujar esta realidad frente a lo que sucedía en los medios, a esta manifestación de culpa hacia la víctima. Y queríamos hacer que la gente piense que no fue culpa de la víctima, que más bien, ¿cómo vamos a pensar que puede ser culpa de la víctima? Que los degenerados fueron estos wambras. Y eso en el momento de tocar esta canción en vivo, en este momento nosotros creemos que no es lo más adecuado, o sea, el tiempo adecuado para hacerlo, sobre todo por todo esto que te decimos. Porque en nuestra canción hay una parte del coro que grita violación, violación, en una forma como muy arenguera, futbolera, si se quiere. Pero lo que estábamos queriendo dibujar era justamente eso. Fue una violación. Claro. Fue una violación y fue además también burda y evidente y todo el mundo lo sabía y lo negaron y lo quisieron tapar, lo quisieron meter bajo la alfombra. Wow. Bueno, en primer lugar, qué privilegio poder escuchar esa historia viniendo del protagonista, ¿no? De esa composición y sobre todo entender el fondo de esa historia. Porque es súper potente y a fin de cuentas también me hace pensar en otras bandas que si bien no topan exactamente esa misma problemática, sí terminan de alguna manera protestando, lo que decíamos, termina siendo una forma de protestar contra el status quo.
Y pienso en la Rocola Bacalao, que son agrupaciones musicales que quizás su norte no es la música protesta, pero que lo han llegado a desarrollar. Pienso en la Rocola Bacalao con su canción de Señores Vampiros, que es directamente una crítica al gobierno de Estados Unidos y que no se metan acá. Pero ahora, y entrando a la última parte, más como personal, empiezas contando esta historia personal tuya vinculándolo al tema general que estamos hablando, ¿no? Que es la protesta contra la realidad o lo social o lo que fuera. Y sí quisiera pedirte que nos compartas o nos cuentes una historia, por ejemplo, que tú tengas Ujú. con la música protesta que te haya marcado en tu carrera como músico. A ver, mi carrera como músico fuera de los festivales, la primera ventana hacia el descubrimiento de un sentimiento de rebeldía profunda y de comprometimiento ideológico me sucedió cuando entré a la universidad en el año 1996, en el cuarto de la casa donde vivía con mi vieja en ese entonces, y escuché por primera vez a profundidad las letras, sí, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y de toda esta gente que venía de Cuba. Comprometimiento ideológico que en ese momento también coyunturalmente venía de la mano de estudios en antropología, sociología, comunicación, muy de tinte de izquierda, muy de tinte revolucionario, etcétera. Ya sabes, la universidad, la juventud, Sí, vamos por ahí. Y yo no me arrepiento para nada de haber tenido esa época súper guevarista de mi vida y súper revolucionaria y súper idealista. No, no me arrepiento en lo absoluto. Me enseñó montones y me enamoré justamente de la música mucho más profundamente a partir de ese entonces, porque comencé a entender el valor social que tiene la música como forma de arte también. Yo hasta ese entonces sí era músico, había tocado y habría seguido tocando, o más bien seguí tocando desde muy chico y para mí la música siempre estuvo ligado a una cuestión emotiva, gutural, completamente pasional, pero cuando la música me hizo pensar, cuando pude pensar a partir de la música y a través del mensaje de la música, el clic fue completo. Hice un 180 y agarré todas mis herramientas intelectuales y comencé en un camino mucho más profundo a entender la música ya y a manifestarme de otra manera mucho más profunda, seria, madura, con expectativas reales, si se quiere, con expectativas ya más pegadas a la realidad del mundo y con nociones políticas que en ese momento me ubicaron en un lado del estrado y que a lo largo de mi vida, a través de madurar y conocer otras cosas, comencé a irme hacia el centro y después hacia el otro lado y después, qué sé yo. Ahora básicamente entiendo la música como este vehículo de manifestación y también desde mi edad reflexiono y digo, yo siempre voy a ser punkero, yo siempre voy a ser baterista, yo siempre voy a ser skater, yo siempre voy a rescatar esa rebeldía que la música me dio y esa libertad que la música me dio, porque yo no podía entender el mundo sin esa libertad de expresión. Y entonces, no sé, en el momento en el que estoy ahora, la música es el alimento de mi alma, es el alimento de mi vida y todo lo que abarca, todos los sentimientos que abarcan, eso es, ¿no? mencionas y dices que hizo un clic, ¿no? De no solo escuchar música, sino de pensar. Y ahorita yendo otra vez a una pregunta más intelectualoide, quizás. A toda la gente que nos está escuchando, recomiéndales 3 discos, 3 libros y 3 artistas modernos que tú consideres indispensables. A ver, la pluma de Rubén Blades siempre va a ser la crónica de nuestro continente. Rubén Blades en la época de la Fania, Rubén Blades en su época de Nueva York, cuando tocaba con Willy Colón, increíble. Buscando América, el disco Buscando América, con Seis del Solar, con su banda. De Ecuador, Sally Mileto, Quito con K, el Paulito. El Paulito era un poeta hermoso. El Paul era la persona más divina que te puedas imaginar. Y de Argentina, yo creo que quizás el disco que más me toca el alma a mí es uno de Pedro Aznar que se llama Parte de Volar, en donde vuelve a sacar su influencia del folclore y hace temas de Atahualpa Yupanqui y hace temas que en su momento también interpretó Mercedes Sosa. Parte de Volar, además, tiene un tema específico ahí que se llama, se me va el nombre, pero es algo así como Martín el Panadero. Por Dios, es una samba argentina tocada de una forma y cantada de una forma, bueno. Esos son los tres artistas, los tres discos, digamos, que yo te diría que busques. Los tres libros, convengamos que el realismo mágico en Latinoamérica también ha sido una forma de subversión de la realidad y de entender la realidad desde nuestra propia, desde nuestro lugar en el mundo. Juan Rulfo, Pedro Páramo,
Cien años de soledad, por supuesto. Y José Felicísimo Rojas, un ecuatoriano, con El éxodo de Yangana. Esos son los tres libros. Y algo más, ¿qué eran? ¿Películas? Tres artistas. Qué bueno que también ya los recomendaste un poquito con los tres discos, pero si tienes otros tres que quisieras recomendar. Artistas plásticos. Sí, artistas modernos, lo que tú quieras recomendar, pueden ser músicos, pueden ser artistas plásticos. Verás, te voy a decir cuál es el que más me ha volado la teja últimamente y creo que tiene que ver también con mi estética punkera, si se quiere. Wes Lang. No sé si conoces el arte de Wes Lang. No. Artista plástico norteamericano, muy contemporáneo, tiene 52 años, hace una suerte de arte, yo no le llamaría psicodélica, pero sí dibuja mucho calaveras, dibuja mucho, y tiene toda una serie de dibujos a mano alzada. El Wes Lang ha sido el que más me ha volado la teja últimamente. Yo siempre voy a ser un re fanático de Basquiat, porque me fascina el arte urbano también. Y en Ecuador, yo le tengo el amor más grande a mi amigo Jorge Espinosa, que es, además de un increíble artista y fotógrafo, ahora es un artista sonoro a lo bestia. Vive en Los Ángeles y creo que su última exposición fue en Ecuador y en realidad fue como una instalación arquitectónica en un local, en un lugar en el que también utilizó sensores de luz para poder disparar sonidos, etcétera. Yo creo mucho en la obra del Jorge Espinosa y obviamente le tengo mucho cariño, es uno de mis mejores amigos y fue bajista de una de mis bandas, así que lo tengo muy, muy cerca a mí. Entonces, Jorge Espinosa, Wes Lang y Basquiat. Buenísimo. Y ahora sí, ya para terminar, te voy a hacer una ronda de preguntas flash. La primera, si solo pudieras salvar una canción de la música protesta para la posteridad, ¿cuál sería y por qué? Qué loco. This Land is Your Land, de Woody Guthrie. Sí, Si la música protesta fuera un instrumento, ¿cuál sería? la guitarra. Ya. Yo pensé que ibas a decir la batería, la verdad. No hay cómo cantar con la batería. Bueno, sí hay cómo cantar, pero si tú ves la imagen de un cantor popular, Sí. ¿qué tiene en su... Sí, siempre es una guitarra. Siempre es una guitarra. ¿Qué canción protesta pondrías en un mensaje de radio, digamos, intergaláctico, para que escuchen los extraterrestres y entiendan Latinoamérica? Para que entiendan Latinoamérica? Wow, chusa, esa sí está bien complicada, pero es que hay tantas. Bueno, vamos a irnos por Los Americanos de Piero. Muy buena canción. Dibuja de tal forma que es clarísima. Muy buena canción. Si un dictador escuchara una canción protesta que le diera la capacidad de cambiar de opinión y cambiar de forma de gobernar, ¿qué canción sería? Qué buena pregunta, loco. Estoy pensando en León Gieco. No me acuerdo exactamente cuál es la canción que te quiero decir, pero estoy pensando en una canción de León Gieco que es súper profunda, porque las nociones son tan contrapuestas que en realidad sensibilizar a un dictador debe ser la cosa más complicada. Pero más bien, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo le pondría al Jaime Guevara en la época de sus plantones por los hermanos Restrepo todos los miércoles afuera del Palacio Gubernamental en Quito, como la imagen de ese cambio de noción, como esa persona y ese personaje que logró que la sociedad cambie de parecer, cambie de lente y también influya sobre sus gobernantes. El Chamo Guevara fue eso. Buenísimo. ¿Qué canción protesta debería ser obligatoria en los colegios para enseñar historia? Qué loco. Yo creo que Buscando América de Rubén Blades o Desaparecidos de Rubén Blades. Y la última de las preguntas flash. Si pudieras pedirle a un compositor de música protesta del pasado que escriba una canción de música protesta para el presente, ¿a quién le pedirías? A Facundo Cabral. Facundo Cabral tenía una sensibilidad política y humor de tal envergadura. Te hacía pensar desde un lado muchísimo más cercano a la ironía, a la chispa, y tenía una facilidad de palabra, además de una profundidad poética que yo le escogería directamente a Facundo Cabral. Y ahora vamos con la última pregunta que quizás es un poco más extensa. Nos hablabas hace un ratito del Pepe universitario en su cuarto escuchando a Silvio, a Pablo Milanés y reflexionando sobre la música. Digamos que tú ahorita tienes al frente tuyo a la próxima generación de músicos que tienen esa fiebre, no necesariamente de izquierda, pero sí de cambiar el mundo. ¿Qué les dirías antes de que toquen su primera nota? Bueno, tengo a mis hijos que son músicos. Tengo un hijo de 17 años que es baterista, otro de 14 que es bajista y los dos tienen sus bandas punk.
Lo que siempre les repito a ellos cada vez que se suben al escenario, y ojo, ellos han tocado más veces que yo durante este año, estar tocando constantemente en eventos del colegio, en tocadas particulares, etcétera. De hecho, yo voy a tener mi primer concierto oficial en Argentina este sábado 14 de diciembre, junto con un artista llamado Martín Carrillo. Estoy súper contento por eso, pero bueno, esa es otra historia. Lo que yo siempre les digo a mis hijos, ustedes tienen es que, verás, si es que yo les sentencio con algo como que ustedes tienen la responsabilidad de cambiar la mente de la gente, les estoy sentenciando a algo que probablemente no sea real. Pero lo que sí les digo es, ustedes tienen la oportunidad de, a través de su música, llegar a un montón de gente en un solo lugar, en un solo momento, y además en un momento que no se va a repetir jamás. Háganlo lo más especial posible para ustedes y para ellos. Pensemos en este triángulo de las expectativas artísticas que tienes que cumplir contigo, con tu público y con tus peers, es decir, con los otros músicos que te van a ir a ver. Y todo tiene que estar interconectado. Tus expectativas con las del público, con las de los músicos, y tiene que haber un equilibrio entre estos tres factores que siempre va a darte como una noción de un repertorio mucho mejor armado, de una estructura de repertorio que va a ser muy eficaz y que también va a acarrear un sentido mucho más claro de lo que quieres expresar. Entonces, esa noción también les quiero pasar a mis hijos y siempre les digo, ustedes están viviendo y tienen la oportunidad de hacer algo que no se va a repetir nunca más en el tiempo, pero tienen esa pequeña ventana de oportunidad para llegar a la mente y corazón de las personas que les están viendo. Úsenla de la mejor manera, de la forma más bonita. Acuérdense también que hacer arte y hacer música es brindar esperanza, es brindar amor. Todo se trata de amor, de unión también, de crear esta comunidad alrededor de cosas chéveres, de cosas lindas, que incluso si nos vamos a poner de carne de cañón, todos en la fila a protestar, pero que sea a partir de este sentimiento de unión, de cariño, de amor, de respeto. Y eso es lo que yo les digo. Pepe, te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado el tiempo hoy de conversar con nosotros. Ha sido de verdad una conversación única, súper profunda en todos los niveles, porque hemos podido conversar de temas sociales, políticos y sobre todo que era el tema central del episodio de hoy de música, Sí. que yo sí pienso que es un pilar fundamental en la vida de todos nosotros. Entonces, nada, solo quiero agradecerte, desearte la mejor de las suertes para tu concierto de este sábado, que sea un éxito, que la rompas, que salgas muy contento con el resultado y otra vez gracias y más bien para terminar antes de darte la palabra, sí quisiera que si les puedas comentar a las personas que nos escuchan, si quisieran escuchar tu contenido, escuchar la música que has hecho, no solo con el retorno de Exxon Valdez, también como decías un rato, tú también tocabas con los Tigres del Chaulafán, ya has compuesto algunas canciones muy bonitas, muy chéveres, es una banda que les recomiendo absolutamente a todos. ¿Cómo pueden escucharte? Gracias por eso, Emilio. Les dejo mi nombre, básicamente búsquenme con mi nombre y ya saben, a través de las redes hacemos este networking y ustedes van a encontrar quizás en mi perfil de Instagram un Linktree que los va a llevar a los canales pertinentes y ahí van a encontrar mi canal de YouTube, van a encontrar mi canal de Spotify. Me parece que también está ahí un link a un Drive que tengo en donde pueden encontrar mis obras, así que mi nombre es Pepe Germán, se escribe con G sin tilde en la A. Y ahí van a encontrar mi Linktree. Entonces, los invito a formar parte de mi comunidad. Aquí estoy. Gracias, Pepe, de verdad, ha sido de verdad que un gusto tenerte aquí y a todos los que nos acompañaron hoy en el episodio de hoy. Desearles un feliz año nuevo, porque recordemos que esto sale hoy 31 de diciembre. Que tengan un muy feliz y próspero año nuevo y gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, Emilio, y feliz año a todos, señores, a mantener la esperanza arriba, que esto todavía no se acaba. Un abrazo, ya nos vemos a todos. Chao, chao.